Vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar del tema que ya todos conocemos, como lo he dicho. Vamos a hablar de cómo va a ser realmente, cómo nos impactará la reforma pensional hoy y a futuro, porque es un tema que hemos recibido muchas inquietudes en estos últimos meses. Hemos recibido, de hecho, vemos algunas personas tomando ya decisiones sobre este tema y yo quiero compartirles cuál es nuestra visión al respecto, de cómo realmente esto va a generar un impacto en la vida de todos los colombianos, pero quiero hacer énfasis en algo, incluso lo voy a hacer antes de comenzar, es que tenemos que ser conscientes que esto es un proyecto de ley, es decir, esto todavía no hay ninguna reforma pensional que se encuentre aprobada, no hay ninguna decisión que ya esté en firme, no hay ningún planteamiento ya que digamos que nos obligue o que nos atañe a los lineamientos de esa reforma pensional. Yo quiero empezar por allí porque ya hemos recibido muchas consultas, muchas llamadas, muchas manifestaciones de personas que están tomando decisiones basadas en algo que todavía no es tan firme. Entonces, quiero dejar ese tema ahí como sobre la mesa y vamos a tratar de entender un poco esa reforma, en qué consiste realmente, cuáles van a ser los impactos de esas diferentes decisiones, si es que esa reforma se llega a aprobar. Porque eso es lo otro. Ustedes, los que me han preguntado a mí, los que me conocen y los que hemos hablado, quiero reiterar y me mantengo en esa afirmación que yo vengo haciendo desde ya hace cerca de quizás 2 años, de que esta reforma pensional, nosotros dudamos muchísimo de que la misma tenga el trámite que sea aprobada. Y si esta reforma pensional se aprueba, créanme que va a ser aprobada pero con muchos cambios y con muchas variaciones con respecto al proyecto de ley que hoy se tiene. Hoy, noviembre del 2023, yo me mantengo, me puedo equivocar, obviamente, no quiero ser consciente de que, no soy consciente de que puedo equivocarme, pero la verdad es que esta reforma pensional yo considero de que no va a lograr el apoyo y no va a ser aprobada en el corto plazo. Quizás a futuro, el próximo gobierno le dará trámite, pero yo ahora lo veo muy difícil. Esa es mi posición personal, mi visión personal. Sin embargo, pues vamos a hablar de ella porque también obviamente puedo estar equivocado. Entonces, vamos a hablar de tres grandes temas. ¿Cómo funciona el sistema pensional colombiano? Vamos a hacer una pequeña introducción muy general para recordarle a las personas, a ustedes que ya conocen de esto, cuáles son esos aspectos importantes que tenemos que considerar y a los que no conocen, a los nuevos hoy, los que nos acompañan hoy en nuestra reunión, vamos a hablar, vamos a explicarles cuáles son los aspectos que tienen que tener en cuenta para que empecemos a entender la funcionalidad del sistema pensional colombiano. Vamos a hablar del proyecto de reforma. Ojo, proyecto de reforma. No está aprobada. Voy a ser muy reiterativo hoy en este tema porque lastimosamente hay mucha confusión como todo lo inherente a nuestro sistema pensional colombiano. Y por último, voy a hablarles de unas sentencias que se han generado en los últimos años, en los últimos 2 años quizá, que ya las hemos compartido, pero quiero hacer énfasis allí porque hay unas sentencias que la Corte Suprema de Justicia ha generado en los últimos tiempos, con lo cual hoy muchos colombianos pueden mejorar su situación pensional, pueden mejorar su situación económica, pero que lastimosamente muchos de nosotros desconocemos. Y son sentencias, como les digo, fallos de la Corte Suprema de Justicia que ya están generando esa posibilidad real en manos o en cabeza de muchos
colombianos que hoy están viendo cómo su situación económica ha sido mejorada, sus derechos han sido restablecidos porque estos fallos así lo permiten y así lo avalan. Entonces, créame que no, la idea es que no vamos a demorar mucho tiempo, pues digo, esperemos que en una hora estemos terminando la presentación máximo y ya saben que las preguntas o inquietudes en el chat nos las pueden hacer y al final vamos a también a tener un espacio de discusión, no sé, por ejemplo. Entonces, recordemos unos principios fundamentales de la funcionalidad del sistema pensional colombiano para que ustedes vean por qué o cómo les va a impactar en última si la reforma pensional que el gobierno plantea es aprobada con los lineamientos iniciales. Entonces, recordemos que en Colombia hay dos grandes regímenes pensionales, que es el régimen público, en lo que hoy se conoce como colpensiones, que hace muchos años era lo que también recordemos el antiguo seguro social. Ese régimen público es administrado por esta entidad, Colpensiones, y quiero que esa frase anterior de antes a la palabra Colpensiones es administrado, es decir, es un régimen administrado por Colpensiones, o sea, por el gobierno, una entidad pública, y existen otro régimen que está administrado los aportes o los recursos por los fondos privados. ¿Por qué hago énfasis en la palabra administrado? Porque te quiero que seamos claros que esos son recursos que no son del Estado. Los aportes que están allí son recursos de cada uno de los miembros del sistema pensional colombiano, porque allí se está generando una discusión al interior de la reforma pensional. No, que es que el gobierno podrá tomar decisiones las que quiera, porque es que la plata es del gobierno, ¿no? Aquí hay un aspecto fundamental. El ahorro del sistema pensional colombiano es un ahorro que se ha forjado a partir de un esfuerzo económico que han hecho tanto las personas como, obviamente, incluso los empleadores. Entonces, hay un tercer grupo de colombianos que no nos vamos a detener a discutir mucho sobre el tema, como ustedes bien saben, que son los regímenes especiales, que son personas que por sus condiciones particulares y a nivel individual gozan de unos beneficios por pertenecer, como su nombre lo indica, pues a una situación o un régimen particular especial. Pero hoy nos vamos a centrar en esos dos grandes regímenes que son público y privado. ¿Cuáles son los regímenes? ¿Quiénes hacen parte de los regímenes especiales? Ya lo acabamos de ver. Son los maestros, el magisterio, fuerzas militares, presidencia de la República, los honorables congresistas, los empleados del IMPEC y los empleados que ingresaban a Ecopetrol antes del año 2003, 29 de enero del año 2003. ¿Por qué hago énfasis en esta fecha? Porque es que la ley 100, recordemos que la ley 100 se implementó en Colombia en el año de 1993, pero fue reformada con la ley 797 del año 2003. Y esa es la ley que rige el sistema pensional colombiano hoy. Y voy también a ser claro en algo. Esa es la ley bajo la cual muchos de los colombianos que estamos hoy afiliados al sistema pensional nos vamos a pensionar. Porque ese proyecto de reforma pensional va a tener, como toda reforma pensional, una transición. Es decir, no va a cobijar a todo el mundo. Hay algunas personas que van a tener que cumplir nuevos requisitos si la reforma es aprobada, pero hay muchos colombianos a quienes no nos va a aplicar esa reforma pensional, por lo tanto nos vamos a pensionar bajo la ley 797 del año 2003. Por eso es muy importante entender en esas primeras 2 o 3 diapositivas de manera muy general cómo es que funciona esa ley 797 o esa ley 797, qué es lo que establece, qué es lo que determina. Entonces, recordemos que en Colpensiones, para yo poderme pensionar, yo debo obviamente primero que todo, pues debo cotizar, porque si yo no cumplo
con unas condiciones, tanto en el fondo privado como en el fondo público, pues no podrá acceder. Entonces, lo primero es que yo debo hacer unas cotizaciones, debo estar afiliado al sistema y esos aportes van a un fondo común de reparto simple. Es decir, mis cotizaciones, las que yo hago mensualmente, van a un fondo común. Cuando me refiero a un fondo común, me estoy refiriendo a una misma cuenta donde se van recaudando esos recursos. Y con esos recursos, junto a los subsidios o ayudas o impuestos que el gobierno le traslada a Colpensiones, el gobierno con esos recursos, con los nuestros y con los que el gobierno acumula o anexa a estos, se pagan los pensionados de hoy. Es decir, las personas adultas que trabajaron hace 10, 15, 20, 30 años atrás, reciben su mesada pensional hoy, gracias a que nosotros estamos aportando allí hoy ciertos recursos también. Para pensionarme en Colpensiones, debo cumplir dos requisitos, los cuales no son excluyentes. Es decir, debo cumplir con unas semanas de cotización y debo cumplir con una edad específica. No estoy hablando o. Entonces, si yo estoy en Colpensiones y ya tengo la edad, pero no tengo las semanas de cotización, no me podré pensionar. Yo les quiero compartir que este año tuvimos una cliente nuestra que hizo la solicitud de pensión y tenía cotizadas 1,299 semanas. Obviamente, Colpensiones le respondió negándole la solicitud de pensión. La resolución de pensión le llegó negada porque le faltaba una semana de cotización. Hago mucho énfasis en este tema porque hay un mito callejero que dice que como es el régimen público, que, ¿no? Que ya si le faltan 4, 5, 10, 20 semanas, eso obviamente no va a ser ningún problema. Entonces, en Colpensiones debo cumplir dos requisitos fundamentales. Tengo que cumplir la edad y las semanas y tengo que tener esas dos condiciones cumplidas al momento que yo pueda acceder a mi pensión. Y recordemos que en Colpensiones yo a las mujeres se pensionan a los 57 años y los hombres nos pensionamos a los 62 años. Importantísimo, en Colpensiones, esta ley 797 establece una metodología para calcular un porcentaje con el cual yo me voy a pensionar. Ese porcentaje de pensión se calcula mediante una fórmula matemática que no nos vamos a detener aquí ni nos vamos a poner hoy a hablar a profundidad de este tema. Esta fórmula matemática es una ecuación lineal dependiente negativa que tiene una relación directa de sus dos variables entre el ingreso base de cotización y el porcentaje de pensión. Y esa fórmula matemática establece un porcentaje inicial de pensión. Y ese porcentaje se lo van a aplicar, de manera muy general, muy simple, quiero mencionar que ese porcentaje se lo van a calcular o se lo van a aplicar a un promedio en Colpensiones para calcular la pensión. Y no es cierto tampoco, es otro mito que hay, que es que siempre me van a pensionar en Colpensiones con el promedio de los últimos 10 años. Recordemos que es los últimos 10 años o el promedio de toda la vida laboral. Siempre Colpensiones me tendrá que pensionar con el promedio más favorable para mí. Ustedes bien, aquí hay algunas personas que son conscientes y saben de que Colpensiones tiene muchos errores en sus liquidaciones por X o Y circunstancia, pero si yo tengo claridad de cuál es el promedio que técnicamente se conoce como el IBL, que más me favorece, pues obviamente voy a tener mucha más tranquilidad y claridad de aceptar o no o rechazar la resolución de pensión cuando esta me sea enviada ante la solicitud. Entonces, recordemos que hay un porcentaje inicial de pensión que se obtiene a través de una fórmula matemática, una formulación matemática, y ese porcentaje pues se lo aplicamos a un promedio, ya sea al promedio de toda la vida o al de los últimos 10 años, al más conveniente. Pero esa ley 797 también dice que usted primero debe cotizar mínimo 1,300 semanas, pero que si usted cotiza
semanas en exceso a esas 1.300 semanas en Colpensiones, usted podrá incrementar ese porcentaje inicial en el 1.5% por cada año que usted cotice en exceso a esas 1.300 semanas, es decir, por cada 50 semanas. Entonces, primera recomendación, cuando usted se vaya a pensionar, valide que por lo menos si tiene más de las 1.300 semanas, trata de pensionarse cuando tenga 1.350, 1.400, 1.450, 1.500 y así sucesivamente, porque por cada año que usted tenga allí adicional, su porcentaje inicial va a incrementarse en el 1.5. Y esa ley 797 dice que a usted le tienen en cuenta máximo 500 semanas en exceso a las 1.300 para usted poder pensionarse. Entonces, el otro mito que ustedes me han escuchado es que no, es que como yo tengo las 1.300 semanas, Cristian, yo no voy a seguir cotizando. ¿Para qué? O el mismo, perdónenme, pero muchas veces el mismo contador o el abogado de la empresa le dice a la gente, no, no cotice más, estás botando la plata. Eso no es una buena decisión, eso es un error. Usted debe pensionarse hoy con el mayor número de semanas posible. Ojalá, ojalá con las 1.800 semanas. Ese es el escenario ideal. Y ahora les voy a mencionar al final una sentencia que acaba de salir donde incluso se está revalidando esta situación. Pero por ahora, vámonos concientizando de que lo ideal es pensionarme con más de las 1.300 semanas, ojalá las 1.800 semanas. Ayer casualmente estuvimos revisando la resolución de pensión de uno de nuestros clientes, quien hizo la solicitud y obviamente pues la hizo en su momento cuando él consideró hacer la reclamación, pero se va a pensionar con 1.443 semanas. ¿Dónde está la mala noticia para esta persona? Que esa personita, por no haber cotizado 7 semanas más, obviamente pues se limitó o evitó que su pensión se incrementara en el 1.5 adicional. Y en su promedio, o en el caso de él, esto hubiera significado fácilmente otros 200.000 pesos de pensión mensuales de manera vitalicia. Por eso es importante uno entender la funcionalidad del sistema y lo ideal es que usted se pensione tenga las 1.500, 1.550, 1.350, 1.400. En este caso, esta persona, esas 43 semanas, sí no le van a servir de nada. O sea, cotizó un año, prácticamente casi un año más, pero no le va a generar ningún valor en cuanto al incremento del porcentaje. Por eso es importante entender la dinámica del sistema. Y recordemos que en Colpensiones, esto es una actualización, un recorderis muy general. Recordemos que en Colpensiones los aportes no ganan rentabilidad, solamente son actualizados a plata de hoy, son indexados a hoy. Eso es un factor muy, muy importante dentro de la dinámica actual del sistema actual, que es el que, ojo, que es el que hoy rige. Si vamos y revisamos los fondos privados, en el fondo privado no hay un fondo común de reparto simple. Yo les voy a poner un ejemplo que utilizo mucho para que la gente entienda a qué me refiero con un fondo común de reparto simple. Cuando nosotros vamos a un centro comercial, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros parqueamos en un parqueadero común nuestro vehículo. Todos los vehículos están en el mismo parqueadero. Cuando hablamos de un concepto de cuenta de ahorro individual, es como si usted tuviera en este centro comercial, tuviera un parqueadero, un garaje exclusivo para usted, donde solamente va usted a ingresar con su vehículo. Así funcionan los fondos privados de pensiones. Los ahorros no van a una cuenta general o un fondo común, no. Mi ahorro va única y exclusivamente a mi cuenta bajo mi cédula y está destinado ese dinero solo para garantizarme a mí una pensión futura. Es decir, con mis recursos no se van a financiar la pensión de otras personas, sea tanto en el hoy o en el futuro. Segundo, en el fondo privado, recordemos que no me hacen ninguna exigencia como requisito para pensionarme por vejez de tener unas semanas y una edad. El único requisito que yo debo cumplir en
un fondo privado de pensiones para poderme pensionar es tener un capital mínimo necesario para pensionarme allí. Yo les mencionaba que la ley 797 establece una fórmula matemática para pensionarme en Colpensiones. Resulta que en el fondo privado no hay ninguna formulación matemática como ustedes saben, es decir, no existe una ecuación lineal como existe dentro de la reglamentación de Colpensiones, sino que allí se utiliza una matemática, una disciplina de la matemática que se conoce como cálculo actuarial. Es una disciplina muy poco conocida, muy compleja de entender, pero que trabaja con modelos probabilísticos para determinar un nivel de riesgo de que en el tema pensional una persona esté viva a una edad específica o fallezca a una edad específica, y aparecen las famosas o también poco conocidas y divulgadas tablas de expectativa de vida, que son las herramientas número uno con que se accede o se debe acceder para poder determinar una pensión en el régimen privado de pensiones. Pero importante, no podemos mezclar los requisitos para acceder a la pensión de un fondo público como Colpensiones y los del fondo privado. Son dos requisitos completamente diferentes. En uno necesito semanas y edad, y en el fondo privado necesito es cumplir con un capital. Quiero decir con énfasis en algo, usted en un fondo privado, si cumple con el capital, se puede pensionar a la edad que usted considere. Hay gente de 42 años pensionada en un fondo privado, a los 50 años, a los 55, a los 39, 38. Ah, que con cuánto me pensiono es otra situación que lo miraremos después, pero que usted pueda acceder a la pensión a estas edades, sí, mientras que en Colpensiones, usted, por mucho que haya cotizado, por muchas semanas que usted tenga, no podrá acceder a la pensión antes de los 62, si es hombre, o antes de los 57, siendo mujer. Y aquí aparece un último aspecto del fondo privado, que es bien importante tener en cuenta, que se conoce como la rentabilidad, es decir, nuestros aportes al fondo privado de pensiones generan una rentabilidad, es decir, esos recursos allí ganan se van actualizando en el tiempo y adicionalmente se van acrecentando en el tiempo. Quiero contarles que hoy los fondos privados de pensiones, el último informe, que es agosto del 2023, reportan que administran 411 billones de pesos en ahorro de los colombianos afiliados al fondo privado. De ese ahorro, el 70% son rendimientos. Ojo, de los 411, 290 billones con B de burro son rendimientos. Es decir, que es mucho más lo que el sistema me genera que lo que incluso hemos aportado al mismo. Entonces, el concepto de rentabilidad es un concepto muy importante, y por eso, dentro de la luz de la discusión de la reforma pensional que el gobierno ha planteado, es importante entender estas variables, cómo es que entran a jugar, cuál es realmente su nivel de importancia dentro de la funcionalidad del sistema pensional. Y por último, los regímenes especiales, cada uno de los mismos, pues tiene unas características, unos requisitos, unas condiciones de manera particular, como les digo, que no vamos a entrar a discutir ni a mencionar acá, pero así a grandes rasgos, con estos, no sé, quizás 8 o 10 variables que hemos mencionado en este momento, es que uno puede empezar a hacer un mapa mental claro de cómo funciona el sistema pensional colombiano y tratar de, con esos parámetros, ir entendiendo la dinámica, con una premisa fundamental. No debo hacer mezcolanzas, debo saber que los requisitos de un régimen son diferentes a los requisitos del otro, pero generalmente y no es culpa nuestra, hacemos una confusión de los mismos. Entonces, quiero preguntarle a Ana Cristina si ya hay algunas preguntas allí, unas 2 preguntas que podamos resolver para que demos avance y continuemos con la presentación. Sí, tenemos una pregunta de Camilo Reyes. Dice,
¿Puedo yo cotizar en fondo en Colpensiones y adicionalmente puedo hacer un ahorro pensional en los fondos privados? Camilo, buenos días. Camilo, a ver, yo no puedo estar en los dos regímenes pensionales afiliado o haciendo cotizaciones a la vez dentro de la pensión obligatoria. Es decir, si yo estoy en pensión obligatoria en Colpensiones, no puedo estar en pensión obligatoria en un fondo privado. Pero yo puedo estar en Colpensiones, no sé, yo creo que la pregunta tuya va orientada a eso. Yo puedo estar en Colpensiones y puedo tener una cuenta de ahorro de pensión voluntaria en un fondo privado. La respuesta es sí. Si es pensión voluntaria, sí, porque Colpensiones no ofrece esta figura. Entonces, yo puedo estar en Colpensiones en pensión obligatoria y puedo tener mi pensión voluntaria en una aseguradora o en un fondo privado de pensiones. Lo que no puedo hacer es tener pensión obligatoria en Colpensiones y pensión obligatoria en un fondo privado de pensiones. Otra pregunta. ¿Tienes el micrófono? Ya. Tengo una pregunta de Marta Clavijo. Ella pregunta, si me retiro del fondo privado, ¿qué pasa con esos rendimientos? Bueno, doctora Marta, buenos días. Si yo estoy, y es una buena pregunta, cuando yo estoy en el fondo privado y me traslado a Colpensiones, pues si me retiro cuando, voy a tratar de entender la pregunta antes de 2 días. Si me retiro Sí, es cuando, dijo cuando me traslado. pensiono, cuando Mencionó me, traslado, aclaro que es traslado. bueno, entonces, si me traslado, significa que los recursos que tengo en el fondo del fondo privado van a ingresar todos a un fondo común. Es decir, los rendimientos que yo tengo allí, digamos que no me van a beneficiar a mí de manera particular, sino que esos recursos van a entrar todos al fondo común. Con los aportes es que se me van a contabilizar las mismas semanas que tenía allí. Pero digamos que al momento de yo trasladarme a Colpensiones, esos rendimientos no van a tener ningún impacto de manera particular en mí. Recordemos que en Colpensiones los recursos entran a un fondo común y de ahí el gobierno va a tomar los recursos para pagarme la pensión y junto con los aportes que hagan las personas en el momento que yo esté allí. Entonces, para que lo entendamos de manera muy general, yo cuando me paso a Colpensiones soy solidario. El aporte lo van a ingresar allí a una cuenta, a un fondo común. Mientras que recordemos que en el fondo privado, si yo me pensiono en el fondo privado, me voy a pensionar con cargos a mis propios recursos y a los rendimientos que yo o que el fondo generó por mí en ese momento. Una última pregunta, Ana, para continuar. El micrófono. Eran esas dos. Solamente hay dos. Ah, bueno, acabo aquí de preguntar otra. Acabo de salir otra. Luisa Gómez pregunta, tengo una pregunta, si una persona trabaja independiente durante un par de años y apenas se va a afiliar a un fondo, ya sea público o privado, ¿podría pagar los años que no aportó retractivos y recuperar esas semanas? Luisa, muy buena pregunta porque es la pregunta que todo el mundo nos hace, la pregunta del millón. La respuesta, lastimosamente, es no. Es decir, nosotros nos hemos encontrado que en los últimos años, quizá de pronto, o meses, es muy reiterativo que la gente dice, no, venga, yo realmente este tema pensional no le presté atención, yo como que no le importaba o por X o Y motivo, pero Cristian, venga, yo quiero pagar esos 2, 3 años, 5, 10 años que yo no coticé, no se puede hacer. Eso sería como lo que se conoce como comprar semanas. Y hay muchísima gente que hoy estaría dispuesta a hacer lo que fuera, porque como ya llega a la edad cercana o al momento de la pensión y se dio cuenta que por X o Y motivo, porque no lo hizo por su situación económica, por su situación laboral, o mucha gente lastimosamente por sus propias decisiones, no cotizó, no fue juicioso, y hoy quieren ir y pagar esos 2, 3, 4, 5, 10 años, no se puede. La única forma, Luisa, que tú puedes hacer eso como independiente o incluso como dependiente, es que exista una deuda con el sistema. Es decir, que en un momento determinado tú estuviste afiliada al sistema como independiente o como empleada y que estás en mora. Es decir, que le estás adeudando unos tiempos de cotización al sistema. Entonces ahí sí, el fondo privado con pensiones te van a poder o te van a recibir esos aportes. Pero si tú hoy me dices, Cristian, yo llevo 5 años sin cotizar, llevo 10 años y yo no pagué, yo era independiente y no pagué, pero yo quisiera hoy resarcir eso, no lo puedes hacer. Lastimosamente,
no lo puedes hacer. Y eso, créeme que en el fondo está afectando a muchísima gente, como te digo, porque ya la conciencia de estar pensionado, de contar con una protección para la vejez, es mayor, pero ya tú no puedes mirar hacia atrás si no tienes esa situación, como te menciono, de que estés adeudando al sistema. Te tocas mirar hacia adelante y cotizar de aquí en adelante. Recordemos que nadie dijo que tú te tienes que pensionar a los 57 o 62. Si tú cumples los requisitos a los 64 como hombre, 65 como mujer, lo importante es poder lograr en un futuro un acceso a una mesada pensional. Entonces, Ana, vamos a continuar. Allá leímos Sí, tres. igual Luisa dice que si entonces la recomendación sería ahorrar más en el privado. Depende, depende. Si realmente si tú hoy tienes muy poquita fidelidad con el sistema, Luisa, y ya tienes una edad, no sé, una edad importante, cercana a la edad de pensión, obviamente te va a convenir estar en el privado. Pero si tú estás dispuesta a hacer la tarea, a compensar en estos últimos años de aquí en adelante lo que no has hecho hacia atrás, a cotizar bien. Estás dispuesta inclusive a trasladar la decisión de pensión a los 60, 65 años y tienes que, puede que te convenga más Colpensiones. Es decir, son muchas las variables y que ustedes bien, pues, los que son clientes nuestros, que saben cuál es nuestro enfoque y cuál es nuestro análisis, a que les hemos ayudado a construir a muchas personas su escenario pensional. Así hayamos tomado decisiones de pronto diferentes al principio, se puede lograr. Entonces hay que revisar, pero si la premisa es de que tú me dices, yo, Cristian, tengo muy poquitas semanas cotizadas, ya estoy cerca de la edad de pensión, yo realmente no estoy dispuesta ni me interesa pensionarme para los 60 y pico, a los 70, no sé, 65, sino, entonces la indicación es el fondo privado. Es más, si tú ya sabes que no vas a cumplir requisitos, obviamente la recomendación es estar en el fondo privado de pensiones. Entonces, Ana, continuemos porque Sí, tengo aquí otras preguntas, pero si quieres las nos miramos vamos ahorita. dando trámite. Ok, perfecto. Listo, entonces, los requisitos para acceder a la pensión, pues ya las mencionamos acá, que son semanas y edad, y en el fondo privado es capital. Recordemos siempre, Colpensiones, dos requisitos, en el fondo privado, un único requisito. Y es importante que eso se mantenga y porque hoy en día yo veo gente que me dice, no, es que yo estoy en el fondo privado y me quiero pensionar ya porque yo ya tengo más de las 1.300 semanas y tengo 48 años. Para usted saber si se puede pensionar en el fondo privado teniendo 48 años, puede tener 2.000 semanas. Allí esa es la variable, esa no es la variable que hay que analizar, hay que mirar es si usted tiene el capital que le permitiría en ese momento tomar la decisión. Entonces, ahora sí vamos a entrar a hablar del proyecto de reforma pensional. Nótese, nótese que lo tengo subrayado así, proyecto. Y hago mucho énfasis en este tema porque esto no ha sido aprobado. Es más, apenas se le ha dado el primer trámite en la Cámara y fue un trámite, con el perdón, un poco apresurado, un poco a la carrera, simplemente por cumplir un requisito y no se muriera en la legislatura anterior. Pero en ningún momento esto ya está en firme. En ningún momento está en firme. Esto es un proyecto que apenas se está discutiendo. ¿Por qué? Vuelvo y lo reitero. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque la gente ya está tomando decisiones como si la reforma estuviera aprobada, ¿no? Apenas se está discutiendo y todavía no ha sido aprobada. Y recuerden, mi posición personal, la mía, la de Cristian Chaura, es que esta reforma no va a ser aprobada, no se le va a dar el trámite en el Congreso por muchas circunstancias. Pero vamos a suponer que sí, que la reforma se va a tramitar y que va a ser aprobada. Entonces yo también pensaría que la misma no la van a aprobar de manera como está establecida en este momento. ¿Por qué Cristian Chaura dice esto? Porque es que cuando el gobierno
entienda, cuando en el Congreso se le dé, como digo yo, doble clic a cada uno de los artículos de la reforma pensional, que es lo que vamos a hacer un poco ahora, y la gente se informe de lo que eso implicaría la reforma pensional, entonces ahí es donde la gente va a entender que, cuáles son los verdaderos efectos, y es donde la gente, mucha gente va a poner el grito en el cielo. Entonces, al final yo les voy a hablar de cuál es la transición. O sea, es decir, ¿a quién le va a aplicar esta reforma? Pero al final voy a hacer una ampliación del concepto de la transición, pero para empezar la charla, ya hablando de la reforma, quiero hacer énfasis en algo. Esta reforma pensional, si usted hoy supuestamente tiene tiene 1.000 semanas cotizadas o más, a usted esta reforma no le va a tocar, no le va a aplicar. Si usted hoy, aunque eso no está en la ley, pero si usted hoy ya está dentro de los últimos 10 años para cumplir la edad de pensión, si usted es una mujer y tiene 47 o más, o es un hombre y tiene 52 o más, en términos generales, a usted no le va a aplicar esta reforma pensional. Es más, no hoy. Si usted al 1 de enero del año 2025, bajo los parámetros de esta reforma pensional, usted cumple estas dos condiciones que le acabo de mencionar, a usted la reforma pensional no le va a aplicar. Es decir, nos vamos a pensionar con las condiciones de la ley 797. Quiero ser enfático en esto. Es decir, hay muchas personas que hoy tienen 950 semanas. Quiere decir que el de enero de 2026 tendrían las 1.000 semanas. Quiere decir que bajo los principios de esta reforma, a esas personas no les va a aplicar esto. ¿Por qué dice, bueno, que pero es que en ninguna parte hablan de la edad que usted está mencionando? Si es bien es cierto, uno de los tantos vacíos que esta reforma tiene consigo es el concepto de la edad. Porque si el gobierno no amarra el concepto o el tema de la transición a un parámetro de edad, va a hacer eso que muchos colombianos que hoy se encuentran cerca a las edades de pensión, pero que no cuentan con las famosas 1.000 semanas, no van a poder pensionarse con la ley anterior y les aplicaría la ley nueva. Y va a haber un grupo de colombianos que siendo muy jóvenes hoy, que teniendo 40 años, ya tienen las 1.000 semanas y estarían dentro de la transición, lo cual sería supremamente costoso para el sistema y sería contradictorio con los supuestos fines que el gobierno tiene, porque lo que el gobierno dice y manifiesta de manera un poco entre líneas es que obviamente pues también se está buscando la sostenibilidad del sistema. Entonces, por eso dije que más adelante incluso les voy a hablar un poco de esa transición, porque ya en las discusiones de Corrillo y tratando de salvar la reforma, incluso ya han empezado a mover un poco esos requisitos. Pero el gobierno establece que si usted tiene 1.000 semanas al momento de que entre en vigencia esta reforma que supuestamente era el 1 de enero del 2025, usted entraba en transición. Quiere decir que usted se seguía pensionando con las condiciones que traíamos. Al resto de personas, pues obviamente que no cumplan esos supuestos requisitos, sí les va a aplicar. Entonces, esta reforma habla de unos sistemas de pilares, el pilar solidario, un pilar contributivo y un pilar semicontributivo. El pilar solidario, hay que ser enfáticos en algo, el pilar solidario en Colombia ya existe o ya existía. Algo positivo de este proyecto de reforma es que el pilar solidario pretende ampliar esa ayuda económica a una población menos favorecida. Eso me parece importante, loable, admirable y muy beneficioso. La pregunta que nos tenemos que hacer todos nosotros es, ok, ayúdeme a los colombianos menos favorecidos. Pues la pregunta es, ¿la plata de dónde va a salir? Porque el gobierno en la campaña presidencial dijo que les iba a dar a todos los colombianos adultos mayores desprotegidos 500.000 pesos. Y después hace poco dijo, no, me despiporré, qué pena, solamente son 223.000 pesos. Pero nos hicimos elegir con 500.000 pesos.
ahora son solamente 223.000. Eso es muy loable. Los 500.000 pesos costaban 19 billones de pesos al año. Ahora estos 223.000 van a costar 8 billones de pesos. La pregunta que hay que hacernos es, ¿esa plata de dónde va a salir? Porque si el gobierno la va a poner de recursos fiscales, pues vaya y venga. Pero si el gobierno pretende sacar esa plata es del ahorro de los 411 billones de pesos que el sistema tiene ahorrado, eso es otra cosa. Pero el pilar solidario, digamos que ya existía y el gobierno lo que está buscando con este proyecto de reforma es ampliarlo. Y el pilar semicontributivo lo que está haciendo es dándole una ayuda a los colombianos que no cumplan requisitos pensionales, pero estos requisitos o estos beneficios se van a acceder a los 62 años para las mujeres y a los 65 años para los hombres. Pero ustedes recordarán que hace unos minutos les dije que la mujer se pensiona a los 57 y los hombres a los 62. Quiere decir que nos va a tocar esperar 3 años después de que no cumplamos requisitos para poder acceder a los beneficios semicontributivos. Y les tengo otra noticia, incluso estos 62 años es una actualización que se ha hecho luego de que la gente conoció que incluso estos beneficios a este régimen se iban a otorgar a los 65 años, tanto para hombres como mujeres. Significaba que en el proyecto que el gobierno lanzó, las mujeres tenían que esperar 8 años para acceder a sus beneficios, que ahorita vamos a mirar cuáles son, y los hombres tenían que esperar 3 años. Entonces, pero bueno, el gobierno dijo, no, no, sí, entonces no, las mujeres sí van a acceder a los beneficios del pilar semicontributivo a los 62 y los hombres a los 65. Y obviamente existe el pilar contributivo, que es en el cual estamos seguramente todos la mayoría de los que estamos hoy aquí en este chat, que es los que tenemos una capacidad de pago, que tenemos una capacidad económica que podemos aportar al sistema pensional. Entonces, primer cambio importante, que las personas que tengan ingresos superiores a 3 salarios mínimos van a tener que cotizar a 2 regímenes pensionales. Si usted se gana entre 1 y 3 salarios mínimos, por debajo de 3 salarios mínimos, ¿usted va a cotizar a dónde? Obligatoriamente a Colpensiones. A Colpensiones. ¿Qué quiere decir? Que si usted hoy es una persona que le aplica la reforma, la ley, esta ley que el gobierno quiere aprobar, y usted se gana 2.500.000 pesos, 3 millones de pesos, usted, y está en un fondo privado, obligatoriamente va a tener que cotizar en Colpensiones. Si usted tiene ingresos superiores a estos 3 salarios mínimos, la diferencia, si usted se gana 10 salarios mínimos, de 1 a 3 lo va a cotizar, 3.480.000 los va a cotizar en Colpensiones y el resto lo va a cotizar en un fondo privado de pensiones. Es importante tener en cuenta esa situación. Quiere decir que muchos colombianos van a tener que hacer 2 aportes a 2 regímenes simultáneos. ¿Cuál es el efecto que esto va a tener en los colombianos? En la realidad de los colombianos. Efectos que la gente no tiene en cuenta hoy. Ojo, primero es que esta idea lo que busca es eliminar los subsidios que el sistema le está otorgando a esas personas o esas personas que tienen unos ingresos altos y representativos en Colpensiones. Pero la realidad es que no elimina la totalidad de los subsidios, la totalidad, porque todavía entre 1 y 3 salarios mínimos hay una porción importante de subsidios, con un agravante que la gente no se percata, que si bien es cierto, hoy Colpensiones está entregando subsidios a un grupo de población de manera, digamos, importante, pero que tiene ingresos representativos altos. Pero cuando va a colocar el pilar entre 1 y 3 salarios mínimos, ahí es donde está el grueso de la población colombiana que cotiza el sistema. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, los subsidios van a disminuir en la cuantía, pero va a aumentar en el número. Hoy, Colpensiones recibe 50 billones de pesos anuales en subsidios que el gobierno le tiene que trasladar. Con esto que el gobierno pretende hacer, los cálculos es que eso se va a llevar al 1% del PIB. ¿Sabe cuánto es eso? Son 150 billones de pesos. Ese es el efecto que eso va a tener.
Entonces, si usted le pone un poquito de lógica, esto automáticamente pone en riesgo las pensiones, no solo de hoy, sino las futuras. El otro efecto, que es el que la gente todavía incluso no conoce y no se ha percatado, es que las pensiones van a pasar a ser máximo, en el mejor escenario, de 3 a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Van a disminuir notoriamente. Nosotros tenemos ya las modelaciones porque tuvimos la invitación de un programa con una entidad a nivel nacional que nos invitó y nos dijo, queremos que ustedes con su conocimiento técnico sobre este tema nos hagan una valoración ya financiera o técnica del tema, y nos dimos cuenta que una persona que hoy, por ejemplo, que está en Colpensiones, que cotiza sobre 10 salarios mínimos, la pensión de esa persona hoy en promedio, palabras más, palabras menos, recibe una pensión de 7.200.000 pesos. Esa misma persona, con este proyecto de ley de ser aprobado, la pensión sería máximo, unos 3, 4 millones de pesos. Esa es la realidad. Eso es lo que la gente no sabe y eso es lo que no se ha discutido ni se le ha informado a los colombianos. Entonces, obviamente, va a haber una disminución notoria en las mesadas pensionales con esta circunstancia y, por lo tanto, para esa población que la reforma le va a aplicar, va a ser imperativo que va a tener que sí o sí hacer unos esfuerzos y unos ahorros para la vejez de manera obligatoria. Si ustedes no saben, los fondos privados de pensiones hoy se están reestructurando, acaban de incluso tomar decisiones de cambiar sus esquemas comerciales porque se van a dedicar a vender productos complementarios para la pensión, porque las pensiones van a disminuir notoriamente. Pero esa es la realidad. La realidad es que esta decisión pone en riesgo más aún hoy, pone en más riesgo incluso la situación financiera de Colpensiones, porque les quiero contar que en Colombia el 90% de los colombianos cotizan entre 1 y 4 salarios, perdón, pasemos claro, el 94% entre 1 y 4 salarios mínimos mensuales vigentes. O sea que esos de 1 a 3, todos van a estar en Colpensiones y en ese rango todavía hay un impacto de subsidio. Entonces van a incrementar el número de personas que van a recibir subsidios del gobierno. Por eso es que digamos que las entidades o gremios especializados en este tema, entidades multilaterales y los tanques de pensamiento están diciendo, ok, si van a hacer eso, que el pilar vaya de 1 hasta máximo 1 o 1.5 salarios mínimos mensuales. ¿Qué otro impacto o aspecto importante tiene esta reforma pensional? Es que la reforma pensional, este proyecto de reforma pensional, lo que plantea es que el sistema sea un sistema complementario de pensiones. Es decir, que Colpensiones y los fondos privados dejen de competir, sino que se complementen. Y les tengo una noticia que muy poquita gente sabe. En el mundo solo hay 2 regímenes pensionales que compiten, como en Colombia, que es Perú y Colombia. En el resto del mundo, o existe un único régimen, o existe un régimen, o existe un régimen complementario de pensiones. Pero no existe la competencia. Solamente Perú y Colombia son los 2 países que tienen esta característica. Entonces, ¿por qué Cristian está hablando de que es un régimen que se va a complementar? Porque usted va a cotizar, en algunos casos, a un fondo privado de Colpensiones. Se va a eliminar la competencia, se van a complementar. Segundo, que es un tema que la gente tiene mucha confusión. Entonces, me van a pagar 2 pensiones, ¿no? La entidad que va a estar encargada del pago de la pensión va a ser Colpensiones. Colpensiones. Las personas que no accedan a la pensión de manera obligatoria la van a trasladar al programa de BEPS, Beneficios Económicos Periódicos. Recuerden que hoy, si usted no cumple requisitos en el fondo privado o en Colpensiones, a usted le devuelven el dinero para que usted con ese dinero, esos 5, 10, 50, 20, 30, 80 millones, si usted toma el bono, aquí no, aquí le van a empezar a dar la platica gota a gota y lo van a pasar a los PEPs.
Ojo, el gobierno dentro del proyecto de reforma pensional habla de una pensión anticipada de vejez. A mí me parece que ese nombre confunde a los colombianos. Y esta decisión me parece una muy buena decisión del gobierno que ya te les voy a explicar en qué consiste, que para mí está mal nombrada, que es una pensión anticipada, porque genera como si yo me pudiera pensionar allí de una manera cuando quisiera. Pero ya les voy a explicar, pero sí me parece que es una decisión importante que esta reforma trae y que creo que estábamos en mora de tener esa posibilidad en Colombia. Y, ojo, recuerden que en el fondo privado de pensiones, para usted acceder a una pensión de salario mínimo, con que cotice 1.150 semanas al sistema, tiene acceso a una pensión de mínimo. Ahora no, ahora todos deberemos cotizar 1.300 semanas. Quiere decir que de alguna manera si hay un incremento en los requisitos pensionales, porque la mayoría de colombianos hoy, con que cumplan 1.150 semanas, se pensionan con el mismo mínimo que se pensionan en Colpensiones, pero en Colpensiones hay que cotizar 1.300 semanas. ¿Sabe cuántos afiliados tiene Colpensiones? Hoy tiene cerca de 8 billones de afiliados. ¿Sabes cuántos tienen los fondos privados? Tienen 18 billones de afiliados. Esos 18 billones de afiliados, hoy, con que cumplan con 1.150 semanas de fidelidad con el sistema, pueden acceder a un beneficio que se llama el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, y esas personas se pensionan si no tienen recursos con una pensión de salario mínimo. Mientras que en Colpensiones, con que tienen que tener 1.300. Pero hoy con este proyecto, todos vamos a tener que cotizar 1.300 semanas. Y la persona que esté hoy en un fondo privado, que tenga un salario mínimo, que cotice por debajo de 3 salarios mínimos, se tendrá que pasar a Colpensiones. Y las personas que estén en Colpensiones con ingresos, con las cotizaciones pasarán allí, y las personas que estén en Colpensiones con ingresos superiores a 4 salarios mínimos van a tener 6 meses para definir o escoger su fondo privado de pensiones. Si no lo escoge, el gobierno lo hace por usted. Entonces, esto realmente es el efecto que va a tener. Entonces, si ustedes van entendiendo un poco, todo los efectos de estos cambios van, uno, a generar una carga fiscal al gobierno, al Estado, y de alguna manera está desmejorando los beneficios que yo tengo hoy, porque uno muy claro es que si usted hoy no cumple con los requisitos en un fondo privado, tiene menos de las 1.150 semanas y no tiene el capital para pensionarse, le pueden devolver 70, 80 millones de pesos, o 50 o 40, para usted puede comprarse un taxi, una casita, invertirlos. Ahora no, ahora le van a entregar una cifra muy mediocre, muy pequeña. Entonces, lo que el gobierno busca con esto es que los dos regímenes dejen de competir y que los colombianos no accedan a la devolución de saldos, sino que les van a dar una renta vitalicia. Y les quiero contar que sabe cuánto es esa plata según los cálculos, que incluso ya nosotros tenemos el documento soporte del proyecto de ley de la reforma pensional, es cifras de 40.000 pesos mensuales. Sí, de vitalicio. En vez de darle a usted 40, 50, mi esposo hoy ya le van a entregar, señor Jorge, tenga 40.000 pesos, tenga 35.000, tenga 60.000 pesos mensuales. Eso no le va a alcanzar para más bajo esa figura. Y eso es uno de los aspectos que la gente no ha entendido. Entonces, ¿qué va a pasar? También se pone en riesgo, o sea, pone en riesgo de alguna manera, pues la vejez del colombiano actual, porque hoy por lo menos si a usted le devuelven 60, 70, 80 millones de pesos, pues usted con eso, si toma buenas decisiones, algo podrá hacer para mejorar su condición económica. Pues como les mencionaba, pues compra un taxi, monta un negocio, le paga una mejor universidad a su hijo, a su nieto, usted toma alguna, pero usted con 40.000 pesos mensuales o 50.000 pesos mensuales, ¿qué va a poder hacer para cambiar su calidad de vida futura? Y lo que les acabo de mencionar, a la mayoría de colombianos se le va a incrementar el número de semanas mínimas de cotización. Cristian, ¿por qué a la mayoría? Porque es que la mayoría de colombianos hoy cotizan sobre un mínimo
para ser más exactos, el 54% hoy de los colombianos cotizan sobre el mínimo, el 76% cotizan entre uno y dos salarios mínimos, y esas son personas que se pensionan con un mínimo. Y esas personas con que coticen 1.150 semanas tienen derecho al mínimo. Ahora van a tener que cotizar 3 años más. Pilar semicontributivo. ¿Cuál es el pilar semicontributivo? El pilar solidario es aquel pilar donde la gente no aporta, no tiene recursos, entonces nos solidarizamos con él. Y el pilar semicontributivo es aquel en el cual yo cotizo un poco, semicotizo, cotizo una parte, cotizo menos de lo que debería haber cotizado. Y entonces para ellos hay unos cambios también, pero no quiero empezar ahí antes de darle la palabra a Ana. Sí, hay unas 3 preguntas para que me hagas y podamos continuar. Tenemos muchas. Bueno, vamos a leer Eh, 3, las otras las leemos al final. bueno, digamos que quiero sacar dos preguntas que son del tema anterior como para cerrar esa parte allí. Y son, pregunta Gloria Valero, ¿cuál es el capital que debe tener la persona para pensionarse en el fondo privado? Sí. Esa Bueno, es Gloria, mira, esa es la pregunta del millón, Gloria, y un saludo. Todos tenemos que cumplir con un capital mínimo diferente al del compañero, al de mi hermana, al de mi amigo, al de mi compañero, al de mi jefe, porque es que hay allí una falta de conocimiento profundo con respecto al cálculo actuarial. Cada persona requiere un capital diferente porque yo tengo una edad específica, yo tengo unos beneficiarios de una edad específica, yo tengo unas condiciones particulares, entonces puede que mi amigo necesite una cifra, yo necesito otra, el otro necesita otro valor. Ustedes los que me conocen saben que yo nunca me atrevo a dar estas cifras porque el día de mañana van a decirles que Cristian Chaura dijo que el capital era X dinero y ahora me doy cuenta que me están pidiendo este otro valor a mí o me dicen que yo necesito este otro valor. Sí, todos requerimos un valor diferente. No hay una única suma. Y pueden haber diferencias considerables entre uno y el otro. Por eso les decía al comienzo que aquí se utiliza una matemática, una disciplina de la matemática que se conoce cálculo actuarial, que tiene que considerar en tu caso tu expectativa de vida más la de tus beneficiarios. Una mujer requiere más capital que un hombre para pensionarse, que eso es un tema que la gente tampoco conoce. ¿Por qué? Porque las mujeres viven más que nosotros los hombres. Entonces, no hay una única cifra. Bueno, Camilo Reyes pregunta, yo dejé de cotizar 10 años y volví a cotizar en Colpensiones. Entonces, ¿le debo al sistema 10 años de cotizaciones a Colpensiones? No, Camilo, si usted dejó de cotizar, pero cuando usted dejó de cotizar se retiró del sistema y no está en mora, no lo han llamado a cobrar esos 10 años, significa que usted simplemente, porque uno cuando se quiere, uno cotiza, informa que está cotizando y cuando se retira, manifiesta la opción de retiro en la planilla y efectivamente no pasa nada. Diferente es cuando yo me afilo al sistema, dejo de cotizar y no marco la casilla de retiro, entonces ahí sí estoy dejando de haber pagado esos tiempos y por ende a futuro me cobrarían esos 10 años. Pero si a usted no lo han llamado, no le han hecho seguimiento, eso significa que usted obviamente se retiró efectivamente bien del sistema, por ende no está debiendo ese tiempo. Bueno, Claudia Ramírez nos dice, si bien ya se mencionó que nada de la reforma se ha aprobado, tampoco se ha aprobado lo de las 1.000 semanas para las mujeres. Claudia, muy buena pregunta. Tampoco se ha aprobado lo de las 1.000 semanas para las mujeres. Y te hago énfasis en algo, Claudia. Es que lo de las 1.000 semanas fue una manifestación de la Corte Suprema de Justicia, donde dice que en aras de la equidad, las mujeres, porque se pensionan antes, 3 años antes, pues no se deben pensionar con las mismas semanas que el hombre. Entonces la Corte Suprema lo que dijo fue, señor gobierno, usted tiene 2 años para que reglamente cómo va a equiparar esa situación de que las mujeres se pensionen con 1.000 semanas. Si no lo hace, significará que a partir del año 2026, cada año a la mujer se le van a descontar 25 semanas de 25 para que en el año 2036 pudiera pensionarse con 1.000 semanas. Claudia, no es, así lo reglamenta el gobierno esta reforma pensional, no es que como las mujeres creen que ahorita en el 2025 con 1.000 semanas se van a pensionar, no, eso va a ser Una una disminución disminución paulatina. paulatina, paulatinamente lo van haciendo poco a poco. Y vuelvo y les digo,
Si eso lo van a implementar, eso va a generar que el gobierno va a necesitar más recursos para el sistema. Pero eso tampoco ha sido aprobado y como están las cosas, hay que prepararnos para que ese beneficio va a quedar en firme por allá en el 2036. No es que en el 2025, 2026 una mujer con 1.000 semanas, porque tenemos muchos clientes que nos han llamado eh, a decirnos que ya saben la primera con las 1.000 semanas. Bueno, Julio Hernández pregunta, saludos Julio. Si me cambio de régimen a los 51 años del privado a Colpensiones, pues porque en la doble asesoría era lo que le más le convenía, ¿qué riesgo tengo de no obtener la pensión esperada en Colpensiones con la posible reforma pensional? ¿Tiene cuántos años? 51. No, ningún riesgo, Julio. La verdad, no hay ningún problema. O sea, créeme que de hecho, las personas, te lo pongo, Julio, al contrario. Ahí tengo gente que nos consulta mucho, que se quieren pasar ya, que tienen 500 semanas y se van a pasar ya para Colpensiones, que porque quieren estar en Colpensiones cuando la reforma quede aprobada o el proyecto quede aprobado. Usted puede estar en Colpensiones. Si tiene 500 semanas, le va a aplicar la nueva reforma pensional. Es decir, el hecho de que uno lo importante es tener claro de cuáles son los parámetros que me van a salvaguardar a mí o me van a poner en riesgo con respecto a la reforma. Es decir, si tú tienes 51 años, te prestas con pensiones en el 2026, vas a tener 52, ya te faltan menos de los 10 años, yo te puedo decir casi con toda seguridad que no te va a afectar. Si ya tienes las 1.000 semanas, puedes tener 51 años, tienes 52 años, ya tienes las 1.000 semanas cotizadas bajo los parámetros de la reforma, no te va a aplicar, no hay ningún riesgo. No hay ningún riesgo, no va a tener ningún riesgo para ti. Vale. Jairo Leighton pregunta, en entrevista al presidente Colpensiones dijo que con el proyecto de reforma pensional, el único que pensiona es Colpensiones y quienes estemos en el sistema privado, al cumplir los requisitos, los fondos privados deben transferir nuestro ahorro a Colpensiones para que nos pensione. ¿Qué tan cierto es esto? Pues, Jorge Leighton, eso fue lo que yo dije hace un momento. Recordemos que la única entidad que va a pagar es Colpensiones. ¿Qué va a suceder en términos prácticos? Colpensiones va a pagar la pensión de 1 a 3 salarios mínimos. Y el cálculo, lo que tengas en el fondo privado, se va a hacer un cálculo actuarial y eso va a determinar una anualidad o una mensualidad, pues para que seamos claros. Y con esos recursos se los van a sumar a tu pensión. Hoy, si yo estoy en un fondo privado, hagamos un énfasis aquí, que la pregunta es interesante. Si yo estoy en un fondo privado, la pensión no me puede dar por debajo de un salario mínimo de 1.160.000 pesos. El cálculo actuarial no puede ser inferior a 1.160.000 pesos. Pero con esta figura, Colpensiones me va a calcular la pensión sobre 3 salarios mínimos. Que la pensión sobre 3 salarios mínimos, palabras más, palabras menos, va a dar a plata de hoy 2.200.000 pesos. Y con lo que tengas cotizado en el fondo privado de pensiones, hacen el cálculo actuarial. Y si da, inventemos ese cálculo, 400.000 pesos. Hoy, bajo la ley actual, Colpensiones, el fondo privado te dice, mira, qué pena, usted no puede recibir ninguna pensión porque usted, esos 400.000 pesos son inferiores a 1.160.000. Pero con el proyecto de reforma pensional, ese requisito de que la pensión sea superior a un salario mínimo ya está cubierta en Colpensiones. Entonces simplemente te van a entregar 2.200 aquí más 400.000 pesos que se los traslada esa anualidad o esa renta vitalicia, la traslada el fondo privado de Colpensiones y tu pensión quedará en 2.600.000 pesos. El único pagador de la pensión va a ser Colpensiones y los fondos privados van a tener que trasladar esas rentas vitalicias allá y el pagador te la va a entregar. Pero puede ser que te dé 200.000 pesos en el fondo privado, 300.000, y eso se le va a sumar a esa pensión inicial que construye Colpensiones. Bueno, a ver, aquí otra, Jorge Andrés Villa dice, Cristian, ¿qué análisis tienes que este proyecto de ley no tiene pensado incrementar la edad de hombres y mujeres? Porque pues, eso sería lo ideal. ¿Qué me pregunta? Recuerda el nombre de John. Jorge, mira, pues te digo la verdad, Jorge Andrés, es otra de las grandes falencias que el proyecto tiene. Si tú vas y revisas en Francia, un país, Francia, potencia mundial, hace un año acaban de incrementar la edad de pensión. Si tú revisas en los países de la OCDE, países poderosos que están allí, la edad de pensión es 65 años en promedio. Pero aquí no, aquí decimos que no, que con 57 y 62 es suficiente. Si lo miramos de la perspectiva fiscal,
es completamente grave que no se esté contemplando esa situación de incrementar semanas y edad, porque realmente necesitamos darle oxígeno a un sistema. Les quiero contar que algunos de ustedes saben que yo asisto cada año al congreso que se da sobre este tema en Cartagena, donde van digamos, todas las instituciones y la gente que conoce y sabe del tema. Y les quiero contar que una congresista que no va a mencionar el nombre, dijo, no, pero no hay que incrementar la edad, tranquilo, dentro de 10 años hacemos otra reforma. Es decir, este gobierno sabe que el parámetro de edad es fundamental y lo que está diciendo de entrada, no, hagámosla así, 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 y luego hay que hacer otra reforma. No, es que si en esta reforma no se implementa haciendo cambios estructurales, no cambios paramétricos, créame que el problema no se va a solucionar. Pero ¿qué lectura le veo? Que es una falencia enorme porque realmente se necesita, Jorge, incrementar las semanas de cotización. Se necesita incrementar el aporte de cotización. Se necesita incrementar la edad de pensión. Si realmente queremos buscar que un sistema sea viable, porque yo, ¿a dónde quiero llegarles a ustedes con esta, digamos, con esta presentación hoy? La gran conclusión general, que bueno, ya terminamos, pero es esta, me anticipo al final, es que esta reforma puede sonar muy bonito, así como el bono que le quieren ofrecer a las madres por cada hijo. Eso me parece muy bonito que pensemos las mujeres, pero la pregunta es, ¿esa plata de dónde va a salir? Entonces, dentro de unos años no va a haber pensión para nadie, ni para nosotros que estamos en esa vía, llegar allá, muchos de nosotros, ni para los que hoy nos acompañan, que hoy están pensionados, ni mucho menos habrá para las personas jóvenes que están trabajando. Esto es un tema financiero. Cuando usted va y revisa todas estas propuestas del gobierno que suenan muy bonitas, no vamos a subir la edad, no vamos a subir la semana, no vamos a hacer no sé qué. La pregunta es, ¿ves que nosotros somos, yo dije que nosotros éramos Estados Unidos, que tenemos un nivel de ingresos de Estados Unidos o de Alemania. En Europa suben las edades. En España, pregunten en España a qué edad se pensionan las personas. ¿Con cuántas semanas? ¿Cuántos años hay que cotizar en España para tener derecho a una pensión? 40 y pico de años, aquí 25. Entonces, claro, muy contentos que nos ofrezcan esto tan bonito, pero dentro de 20 o 30 años, les quiero decir, lo acaba de decir el ministro de Hacienda, que este proyecto de reforma pensional agotaría las reservas, los recursos en el 2070. Se acaba la plata. Entonces, ¿qué va a pasar con el resto de los que llegan al 2070 y se nos acaba la plata para la pensión? Entonces, Jorge, esa es mi lectura, que es lamentable que no se tenga en cuenta estos aspectos. Voy a continuar, Ana, para, para que al final ya no nos falta mucho y ya haremos las preguntas que queden faltando, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los beneficios que el gobierno tiene establecido para el pilar semicontributivo? ¿A qué se refiere el pilar semicontributivo? Es que las personas que cotizan entre 300 semanas y menos de 1000 semanas, o sea, 999 semanas, van a recibir una renta vitalicia a los 62 y 65. Es decir, a estas personas que hoy les devuelven el dinero, si no cumplen requisitos a los 57, 62 le traen la plata. No, aquí espere hasta los 62, señora, y usted espere usted hasta los 65 para que le podamos entregar no la devolución del dinero, sino una plática mensual, cifras de 40, 50 impos mensuales. Primer punto. Las únicas personas que van a recibir la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva con base en este proyecto son las personas que tienen menos de 150 semanas cotizadas. ¿Cuál es el impacto de esta decisión? ¿O qué es lo que quieren hacer? Acabar, obviamente, definitivamente con la devolución de saldos. Si usted va y lo revisa, el trasfondo de la reforma pensional es que el gobierno quiere, a través de un fondo que va supuestamente a crear, es administrar los grandes recursos del sistema, los grandes recursos del sistema. Y obviamente eso suena muy bien. La pregunta es si esos recursos no son bien manejados, no valo por este gobierno, por este o el que venga dentro de 3 o 4 o 5 o 10 años, se va a poner en riesgo la estabilidad financiera del sistema y de todos los colombianos. Léanse o véanse Argentina. Pregúntale a un argentino hoy cuál es su situación pensional hoy. Pregúntele a Venezuela hoy
cuando en Argentina hace unos años el gobierno se apropió de los recursos pensionales y se comprometió a pagar de recursos fiscales las pensiones. Va, pregúntele a ellos hoy cómo va el tema con su situación hoy de vejez. A las mujeres les va a tocar esperar 5 años para recibir sus aportes de manera periódica, sus recursos. Eso es lo que la gente no sabe. Hoy se los entregan de una. Usted a los 60, una mujer a los 57 años fue, tiene apenas 900 semanas, no le alcanza el capital, tiene 70, 80 millones, pues se los devuelven ya, completicos. Aquí le van a decir, bueno señora, espere hasta los 62 y le vamos a dar 50 y pocos mensuales. Mensuales. Esto me parece también una muy buena opción. Esto ya existía, pero digamos que en Colombia lo de las cotizaciones por periodos inferiores a un mes, esto ya existía, esto no es novedoso, pero simplemente aquí ya se está dando una reglamentación, se están dando los lineamientos para que usted cotice por días o por semanas. Y aquí están los parámetros. Usted cotiza si usted trabaja entre 1 y 7 días, debe pagar una semana. Entre 8 y 14, pues 2, entre 15 y 21 y así sucesivamente. El ingreso base de cotización sobre el que dará cotización sobre una cuarta parte del salario mínimo mensual legal vigente. Esto ya existe, esto ya se da la cotización por periodos inferiores a un mes, pero aquí hay una reglamentación y una normativa. Obviamente, ¿cuál es el impacto de este cambio? Es disminuir la informalidad y aumentar los recursos del sistema. Claro, bien, hay que ser claros, si el gobierno implementa una reforma pensional, pero no implementa una reforma laboral que complemente estas decisiones, ahí no va a pasar nada. Y lastimosamente, con esa reforma laboral que también el gobierno ha planteado, pues créanme que no se va a cumplir ni uno ni el otro objetivo. Pero es claro de que obviamente uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia para contar con mejores recursos dentro del sistema es la alta tasa de informalidad. Bueno. Disminución de las semanas cotizadas para mujeres con hijos, hasta 3 hijos. Esto suena muy bonito. Las mujeres van a poder disminuir las semanas mínimas requeridas en 50 semanas por cada hijo nacido vivo hasta llegar a 1.150 semanas. Sí, esto es muy bonito, muy chévere por la mujer, me gusta mucho. Pero mi pregunta es, ¿de dónde vamos a pagar esto? Si hoy tenemos una bomba pensional, si hoy el gobierno tiene que trasladar 50 billones de pesos, es decir, cuando el gobierno es plata de nuestros impuestos, con todas estas cosas que el gobierno quiere hacer, los recursos de dónde van a salir. Entonces, donde digo yo, ¿dónde están los estudios, los cálculos actuariales? ¿Dónde está la provisión, el planteamiento del Ministerio de Hacienda donde diga la plata para poder garantizar estos recursos sale de esta o estas cuentas? Porque lo que a la gente le da desconfianza, y es una de las grandes críticas, es que estemos pensando coger recursos de los que tenemos ahorrados hoy, de los ahorradores, de los afiliados del fondo privado, para ir financiando este tipo de situaciones que con el tiempo lo que va a hacer es mermar o acabar con esos ahorros y nos vamos a quedar en una situación compleja. Cristian, aprovecho eso que acabaste de decir porque Pilar nos preguntó precisamente eso, que este planteamiento, qué consecuencias iba a tener para las mujeres, para nosotras. Pues consecuencias en cuanto a la disminución por hijo nacido. No, Sí, pues sí, bueno, sí, no tiene ninguna consecuencia, pues un beneficio. Las mujeres van a poder, por cada hijo nacido, se van a descontar ya de las 1.300 semanas, 50 semanas como requisito. Pero no, la consecuencia o el efecto no es únicamente para las mujeres. O sea, para las mujeres es un beneficio, pero aquí estamos hablando de una situación general que todas estas decisiones van a generar en el sistema o en todos nosotros. Es una situación financiera cada vez más caótica, una situación financiera cada vez más compleja y obviamente una situación que va a poner en riesgo la situación pensional de todos, no solamente de unos pocos. Entonces, como hay un dicho que ustedes me han escuchado, algunos que me conocen, dicen, la pregunta es, ¿de qué cuero van a salir las correas? Claro, porque aquí hablamos de cosas, pues digo, aquí pareciera que este proyecto estuviera implementando para un país, para una potencia mundial rica, para un país China, para un país como Alemania. Quiero contar algo. Este proyecto realmente lo que va a hacer es marchitar el sistema privado de pensiones, va a generar una carga fiscal enorme, mientras que China, que es un país que ustedes saben cuáles son sus condiciones particulares, acaba de implementar el sistema privado de pensiones que no existía en ese régimen, como lo tiene Alemania.
Es decir, el sistema privado de pensiones también aporta importantes recursos y dinamiza el sistema. Entonces, el otro objetivo de esto es darle obviamente un reconocimiento a la mujer por sus actividades familiares, por su papel en la sociedad, por ser esa madre que también cumple unas funciones adicionales de trabajo incansable al interior de los hogares. Pero no nos podemos quedar solamente en el análisis bonito, sino desde la perspectiva, los recursos de dónde van a salir. El concepto que hablábamos ahora de la pensión anticipada de vejez, que el gobierno llama así, me parece de este proyecto una muy buena opción, que ya deberíamos haberlo asimilado en Colombia esos años, es de que las personas que tengan entre 1.000 y 2.299 semanas cotizadas, pero no tengan las 1.300 semanas, el gobierno a los 62 años, a las mujeres o a los 65 de los hombres, le va a entregar una pensión anticipada. ¿En qué consiste esa figura? Es decir, que lo va a pensionar como si ya tuviera las 1.300 semanas y de la misma pensión le va a descontar el dinero para el pago de esas semanas que no tiene cotizadas en su momento. Es decir, en español, yo como hombre no tengo las 1.300 semanas, tengo 1.100 semanas. A los 65 años me están faltando ¿cuántas? 200 semanas. Colpensiones me pensiona ya con esas 200 semanas que me faltan y de esa mesada pensional me empieza a descontar el dinero que me prestó para pensionarme de manera anticipada. Pero ojo, debo tener más de 1.000 semanas, menos de 1.299 y va a ser a los 62 o 65 años. No a los 57 para las mujeres ni a los 62 para el hombre. Régimen de transición, ya vamos a terminar la presentación. Aquí ya les hablé, la transición va a ser para aquella persona que no tenga 1.000 semanas cotizadas, pero con el alboroto y con todo lo que el gobierno ha buscado, que para que la reforma pensional sea aprobada y que pasara pues fácilmente su trámite en el legislativo, dijo no, entonces hagámoslo así pues mejor, mujeres que cumplan 750 semanas y hombres 900 semanas, eso para que la transición no pegue ahí. Entonces, claro, la gente le gusta mucho oír eso, pero al contrario, eso pone en riesgo más el sistema porque financieramente es una carga más para el Estado. Es decir, es un tema que el gobierno, personas que están súper jóvenes, que tienen hoy pelados de 25 años, de 30 años, estarán en transición, de 30 años a la edad a su expectativa de vida, faltan otros 70, 80 años, 60 años mal contados. ¿Cuánto le vale eso al fisco? Vuelvo y reitero, ¿dónde están los análisis técnicos, matemáticos de estas propuestas tan bonitas? Pero esta reforma, ¿a quién no le va a aplicar? A quien al momento de entrada en vigencia de esta ley no tenga 1.000 semanas cotizadas, bajo los parámetros que el gobierno manifiesta. Y recuerden que esta ley establece que este proyecto entrará en vigencia a partir de enero del 2025. Obviamente, como ya nos hemos dado cuenta de que este proyecto pues, se ha ido atrasando su aprobación y no ha pasado ni la reforma a la salud, ni la laboral, ni la pensional, puede ser que también esa fecha de entrada en vigencia se termine corriendo en el tiempo, pero no podemos asegurar nada. Y por último, quiero hablarles de las nuevas sentencias que creo que son importantes que ustedes conozcan para que las compartan con, ya sea que ustedes mismos analicen esa situación o las compartan con sus diferentes clientes o conocidos, porque la verdad les pueden beneficiar ampliamente con sus decisiones pensionales. Entonces, primero, perdónenme que estoy aquí, es que me están escribiendo una cosa. Entonces, hay una sentencia que nace el 9 de septiembre del 2008, la sentencia SL 31989, que es la sentencia que le permite hoy a muchos colombianos y que muchos de los que hoy nos acompañan acá saben que lo hemos ayudado a regresar a Colpensiones. La ley 797 que rige el sistema pensional colombiano establece que si yo tengo más de 47 años o 47 o más siendo mujer o 52 o más siendo hombre, yo ya no me puedo trasladar de régimen, me toca quedar en el fondo privado o en Colpensiones. Bajo esta sentencia,
la SL 31989, el gobierno estableció, la Corte Suprema de Justicia estableció un mecanismo jurídico para que usted pueda regresar a Colpensiones bajo el modelo de nulidad de traslado. Es decir, es un proceso jurídico que lo que hacemos es demostrarle a un juez de la República que se va a ver una afectación económica, que a usted lo engañaron, lo indujeron a tomar una decisión errada, pero que usted puede regresar a Colpensiones. Hoy hay 350.000 colombianos que estando en un fondo privado de pensiones, les conviene más Colpensiones y bajo esta figura pueden retornar a Colpensiones. Hoy ya tenemos muchos de los que hoy nos acompañan aquí, han hecho uso de este beneficio. Nosotros tenemos muy claros los mecanismos y hemos ayudado no a 5 personas, ni a 10, ni a 20, ni a 30, ni a 40, ni a 50, muchas más, y tenemos muchas demandas en este tema y ya lo hemos logrado. Entonces, ojo, si hay un mecanismo para arreglar Colpensiones si yo ya tengo más de esas edades. Segundo, hay una sentencia del 2021, del 10 de febrero de 2021, la sentencia SL 373, que dijo, del 10 de febrero del 2000, dijo, vea señores, incluso les quiero contar, yo tengo aquí algunos clientes que estando en Colpe, en un fondo privado, perdón, pensionados, recibiendo su mesada pensional en el fondo privado, con el bono pensional liquidado, recibiendo sus mensualidades, pues sus pensiones, estando en el fondo privado, logramos trasladarlos a Colpensiones. Ojo, aclaro, pensionados. Pero resulta que en febrero del 2021 el gobierno, la Corte dijo, no señor, si usted ya se pensionó, ojo que esto es un tema muy importante para que lo compartan con sus conocidos, con sus amigos, con sus familiares en las empresas, dice el fallo de la Corte, dice, ven, si usted señor Alberto, señora Gloria, usted ya se pensionó en un fondo privado de pensiones, lastimosamente usted ya no puede regresar a Colpensiones. ¿Por qué? Porque ese estado suyo jurídico de pensionado lo tenemos que tomar como un estado jurídico cierto, como una situación jurídica cierta. No podemos retrotraer todas las decisiones que hemos tomado en este sentido. Es decir, ya hay, el fondo privado le ha pagado unas mesadas pensionales, ya hay un bono pensional liquidado, el Ministerio de Hacienda lo pagó, bueno, sí, pero usted, si bien es cierto, no podrá ya demandar por nulidad de traslado al fondo, lo podrá demandar por unos perjuicios. ¿Qué quiere decir? Que el fondo le tendrá que a usted reconocer unos dineros, una suma única en muchos casos. Tenemos un caso donde ya tuvimos un fallo donde el juez ordena que a nuestra cliente le den una suma de dinero importante y que el fondo privado le siga pagando la pensión en la misma cuantía que había recibido si estuviera en Colpensiones. Es decir, para términos prácticos, en este caso particular, lo que la juez falló fue prácticamente que lo regresara a la Colpensiones, como decía la cliente, Cristian, a mí no me importa quién me pague la pensión, si mi pensión va a ser mejor, pues que me la pague Colpensiones de fondo privado, me interesa que mi pensión sea mejor. Entonces hay un sinnúmero de colombianos hoy que están en un fondo privado pensionados que de pronto en algunos casos se quejan de que la pensión no es la más representativa. Esas personas hoy pueden demandar al fondo para que les pague unos perjuicios. Hay una sentencia también muy importante que es la sentencia SL 2929 del 18 de mayo del 2022 que permite que hay un grupo de colombianos gigante, grande, enorme, que están pensionados hoy en Colpensiones. Hoy en Colpensiones, ojo, estos son pensionados en Colpensiones. La sentencia anterior la damos para aquel que se pensionó en un fondo privado y que ya no puede regresar a Colpensiones, puede demandar para que reciba unos perjuicios. Pero hay otro grupo de colombianos que están en un fondo público, que están en Colpensiones, que están pensionados en Colpensiones, pero que hace algunos años X o Y se pasaron a un fondo privado. Cuando estaban en el fondo privado, hace unos 20, 15, 20 años, el gobierno emitió una ley permitiendo de que ellos podían regresar al fondo público, es decir, a Colpensiones, así le faltasen menos de 10 años para recuperar la de pensión, pero ¿qué pasó? Esas personas podían regresar, pero perdían la transición.
¿Qué quiere decir? Cuando yo me pensiono con transición, quiere decir que me pensiono con la ley anterior a la actual. Entonces hay un grupo de colombianos que estaban en Colpensiones, se trasladaron a un fondo privado, pudieron regresar a Colpensiones, pero los pensionaron con la ley 797. Es decir, les disminuyeron su porcentaje máximo de pensión. Esas personas hoy pueden demandar a Colpensiones por la nulidad de ese traslado que se dio hace 10, 15, 20 años para que su pensión sea reliquidada y por ende sea liquidada con transición, es decir, hasta con el 90% del IBL. Nosotros ya tenemos demandas en este sentido y hay mucha gente que no lo sabe. Es decir, usted puede estar hoy en Colpensiones pensionado, usted se fue por un fondo privado, regresó, pero perdió la transición. Usted hoy podría, digamos que, recuperar la transición y eso significará que su pensión se incremente de manera natural. Y por último, quiero mencionarles que hay una sentencia también del 17 de agosto del 2022, que es la sentencia SL 3501, que beneficia a los colombianos que se pensionaron con más de 1.800 semanas en un fondo privado, que se pensionaron con la ley actual, no con transición, y esta ley dice que como usted con pensiones hoy solamente le tiene en cuenta máximo 1.800 semanas para pensionarse, pero hay muchos de nuestros clientes que ya tenemos muchas demandas en este sentido, que tienen 2.000 semanas cotizadas, 2.100, 2.200 semanas. En este caso, de 1.800 a 2.200, hay 400 semanas de diferencia. Esas semanas no le están favoreciendo a esos pensionados actuales, se pierden, por decirlo de alguna manera. Hoy en día, bajo esta sentencia, lo que nosotros podemos hacer o la gente puede acceder es que su porcentaje de pensión se incremente un 3, un 4, un 5%. Tenemos clientes que eso le representa un incremento en su mesada pensional de 1.300.000, 1.500.000 pesos, o 800.000, o 300.000, o 150.000 pesos. Lo que sea es un derecho que usted tiene y que no tiene por qué, digamos, que renunciar a él. Entonces, esta sentencia es una sentencia también muy importante porque también hay muchísimos colombianos que hoy pueden lograr que su mesada pensional se incremente en 200.000, 300.000. Tenemos personas que le incrementan hasta el millón y pico de pesos mensuales de por vida, por 13 semanas, por su expectativa de vida. Y por último, para decirles que también hemos encontrado, no hace parte de las sentencias, pero hemos encontrado que clientes nuestros que se han pensionado en los últimos quizás 6 meses, después del cambio que se hizo en Colpensiones, donde cambiaron al presidente, donde allí han ingresado a un mundo de personas y salieron los técnicos, la gente que sabía el tema, hemos encontrado que muchas de las mesadas pensionales están mal liquidadas. Están mal liquidadas. Y segundo, hemos encontrado que las personas que están pensionadas entre el año 2007, 2008, 2010, 2011, esas personas fueron mal liquidadas sus mesadas pensionales porque muchas de esas personas estaban en transición y los liquidaron, los pensionaron con ley 797, por ende su pensión no fue del 90%. Entonces, ya con esto termino mi presentación, nos demoramos un poquito más, obviamente abrimos el tema de las preguntas, pero aquí creo y espero, y la pregunta que les quiero hacer a ustedes, que nos digan en el chat si les pareció importante conocer de este tema, si les ha parecido claro, si les ha gustado, y ahora sí, Ana, quiero que abramos el micrófono para que ustedes me hagan las preguntas de aquellas personas que no les hemos dado la oportunidad. Vale, yo voy a leer aquí unas preguntas y ya terminados estos, pues los que quieran abrir sus micrófonos para preguntar lo pueden hacer. Sebastián dice entonces, con esta reforma ya no será posible pensionarse de manera anticipada, hablando pues del fondo privado. Con esta reforma, no, Sebastián, un saludo, Sebastián Ureña, un saludo, Sebastián, no va a ser posible. Okay. Bueno, estoy aquí bajando. Marco Aurelio pregunta, si ya estoy pensionado con más de 4 salarios mínimos, ¿me afectaría la reforma? ¿Me bajarían a los 3 salarios mínimos o ya no me No, afecta Marco con Aurelio, esta usted reforma? está pensionado, usted no entra en la colada, ya está pensionado. Esto es para la gente que está en camino vía a construir su pensión. A usted no le afectaría en absolutamente nada.
Sonia Vélez pregunta que cómo funciona la pensión familiar. Sonia, eso es un beneficio, pero no lo estamos viendo acá y la idea no es abrir el espacio para ese escenario. La pensión familiar es una pensión que se puede construir entre los dos, entre los cónyuges, complementando requisitos, pero eso no lo hablamos acá ni hace parte del día de hoy. Pues la pensión familiar es esa figura, que entre el esposo la esposa y el esposo, entre los dos se suman requisitos y pueden acceder a esa mesada pensional de manera conjunta, en cabeza de los dos. Fernando Toro pregunta, ¿afecta el monto de pensión en Colpensiones si estuve 15 años en el fondo privado? No, para nada, para nada. Lo que cotizaste, Fernando, en el fondo privado, se te va a tener en cuenta en Colpensiones. Aprovecho esta pregunta de Fernando para contarles algo. Ojo, es que lo importante no es estar en Colpensiones, Fernando. Lo importante es saber exactamente un poco es qué puedo hacer o cómo lo hago o con lo que coticé, qué pensión tengo construida o qué voy a construir o qué puedo hacer de manera adicional o cómo las decisiones que tomé atrás me van a favorecer o me van a afectar mi pensión futura. Pero el hecho de que hayas estado en un fondo privado por X o Y tiempo no te van a, o sea, no tiene ninguna afectación. Al contrario, te puede servir. Todo depende sobre qué valor has cotizado y sobre qué estás construyendo. Bueno, Claudia Ramírez pregunta, ¿qué debe hacer alguien que está en fondo privado y a los 53 años ya no cumple los requisitos? ¿El fondo le avisa para iniciar el trámite? ¿La persona debe iniciarlo? No, Claudia, recuerda que a los 50, tú tienes hasta los 57 años para presentarte al fondo privado para acumular ese capital y si no, ahí te van a decir si tienes derecho a la pensión o te devuelven el dinero. Pero a los 57 años y los hombres a los 62. En el fondo privado yo tengo hasta los 57 años o 62 para acumular ese capital mínimo necesario. A esas edades yo me presento allí y allí me van a decir si con el capital que tengo me alcanza para la pensión. Si no me alcanza, me van a informar si tengo derecho al fondo de garantía de pensión mínima o, de lo contrario, me van a hacer entrega de los recursos, pero eso a los 57 y 62. Bueno, por aquí pues están diciendo que muy importante la conferencia, muy valiosos tus conocimientos. No Eh, me gusta que nos digan claramente que nos retroalimenten con eso, pues, Laura Chávez pregunta que cómo sabe uno si fue mal liquidada la pensión. pues Laura, hay que revisarla, Laura, hay que revisar la pensión, hay que hacer una revisión de la resolución para saber si estuvo bien liquidada o no. Y también Laura, pregunta, Laura, recuerda revisar el tema de lo que tú sabes de que te quedaste pendiente de revisar, Laura. y Laura también dice que si en el fondo privado se puede seguir cotizando hasta cumplir requisitos o ya no se puede seguir. Claro, Laura, uno puede cotizar hasta la edad que quiera. En ninguna parte te dicen, te obligan que a los 57 o 62, a los 60, 62, 63, 65, tú puedes cotizar hasta la edad que tú quieras. Bueno, y una última que tenía por acá arribita era que Gloria pregunta que cuáles son los subsidios de Colpensiones, los que tú mencionaste. Gloria, al interior de Colpensiones, al interior esto es un tema técnico, pero te lo voy a explicar de manera muy sencilla. Al interior de Colpensiones, las pensiones se calculan con base en los subsidios. ¿Cuáles son los subsidios? No es que tú primero te tengas que afiliar a alguna parte, ir a hacer una fila, reclamarlos. Cuando tú estás aportando al sistema pensional colombiano, cuando estás cotizando, tú aportas unos recursos. Pero cuando tú te pensionas, tú recibes una plata, una mesada, esta sumatoria de mesadas pensionales, pues se convierten en un dinero. Entonces, a plata de hoy, cuando yo cotizo al sistema, vamos a poner ejemplo de salarios mínimos, cuando yo cotizo al sistema, yo entrego 65 millones de pesos. Eso es lo que yo aporto al sistema plata de hoy. Y una persona de un salario mínimo que se pensiona con un salario mínimo, las mesadas pensionales que va a recibir durante toda su vida, trayéndolos a plata de hoy, son 240, 250 millones de pesos. ¿Cuáles son los subsidios? La diferencia entre los 65 que aporté y los 240, 250 que recibí. Estamos hablando de que los subsidios son cerca de 180, 190, pongámosle 200 millones de pesos. Esos son los subsidios. Lo que sucede, Gloria, es que a una persona de salario mínimo el gobierno le tenga subsidios, pongamos la plata, 200 millones de pesos, a una persona de 5 salarios mínimos le puede estar entregando fácilmente subsidios por 400, 500 millones de pesos. Entre más alto sea la cotización, más alto es el subsidio.
Por eso es que a la gente también se le recomienda, trate de cotizar por el mayor ingreso base de cotización posible, porque vía ese camino de una cotización alta, usted está accediendo a un mayor subsidio, pues que su pensión se incrementa de manera notoria. Pero no, en Colombia, como lo vemos como un gasto, una obligación, hacemos un esfuerzo por cotizar por el menor valor posible. Pero esa es la figura de los subsidios. Entonces, lo que el gobierno quiere hacer con este proyecto es, obviamente, pues, desestimular los subsidios que le está entregando a los salarios altísimos, concentrarlos de 1 a 3. Pero el gobierno se le olvida hacer un análisis relativo. Claro, si los subsidios de 1 a 3 van a ser menos, obviamente 200 millones es menos que 500 millones o 550 o 600 millones, pero ¿a cuánta gente le estoy entregando subsidios de 500 millones y a cuánta gente le va a tener que entregar subsidios de 200 millones de pesos? Esa es la respuesta. Bueno, Cristina pregunta, con esta incertidumbre de la sostenibilidad del sistema, ¿vale la pena hacer cotizaciones adicionales antes de pensionarse? Cristina, yo sigo siendo, ustedes me conocen, me han preguntado, yo En Colpensiones, aclara ella, ¿no? sigo siendo un creyente de que el sistema es muy viable, financieramente es la mejor opción, y no hay mejor inversión que podamos hacer. Obviamente, siempre el Estado, digamos que tendrá que garantizar las mesadas pensionales. Lo que tenemos que ser conscientes es cómo elegimos a nuestros representantes para que tomen las mejores decisiones. La reforma pensional es importante que se haga. Yo me he apropiado de una frase que Osofondos está utilizando, es reforma sí, pero no así. Es decir, reforma sí es importante hacer algunas reformas en algunos aspectos, que se cambien cosas. Yo también les mencioné, fue muy claro en mencionarles muchos aspectos que me parecen algunos aspectos positivos de la reforma. Pero ir a pensar que como entonces esta incertidumbre es dejar de cotizar, mucha gente me está llamando y dice que no, que entonces que va a cotizar sobre un salario mínimo. No, yo lo sigo haciendo con el mismo ahínco, con las mismas condiciones, sigo creyendo en el sistema, sigo pensando que es la mejor opción para el futuro, pero obviamente esa reforma pensional que queda aprobada, si es ahora o después, sea una reforma aprobada como debe ser. Les pongo el ejemplo de la reforma a la salud. Seguramente la reforma a la salud también es necesaria, tendremos que mejorar sobre lo construido, pero no acabar todo, porque sí, el sistema pensional colombiano tendrá cosas que mejorar, pero hay cosas que funcionan bien. Entonces, sí, la respuesta, Gloria, es sí. Yo te recomiendo seguir cotizando como viene haciendo y cotizando de manera adicional e incrementando tus aportes en la mayor medida, porque es que recuerda que la ley 797 va a quedar vigente para muchos colombianos. Me incluyo. A mí la reforma pensional no me va a aplicar y seguramente a muchos de los que estamos aquí no nos va a aplicar. Entonces, la respuesta es sí. Vale, no, aquí ya tenemos pues agradecimientos por la charla, por la presentación. No sé si alguien quiere abrir su micrófono y hacer alguna pregunta adicional. ¿Quién levantó la mano? Jorge Andrés Ah, ok, Villa. Jorge Andrés. Cristian, buenos días. Muchas Jorge, gracias por la reunión, primero que todo. hombre, Acabaste de mencionar un tema y tenía como una duda. Dijiste que si la persona no ya llegó la edad y quiere seguir cotizando, lo puede hacer y no tiene un tiempo límite o una edad límite. así es. O sea, es decir, mira, las edades son edades mínimas. 57 y 62, Jorge Andrés, son edades mínimas establecidas. Pero en ninguna parte de la ley tú vas a encontrar que te dicen, Jorge Andrés, usted se tiene que pensionar a los 57, pero a la mujer, o usted a los 62, ¿no? No tenemos clientes que cotizan hasta los 59, 62, 63, 64, 70, 70 y pico de años y están cotizando. Correcto, tenía entendido que solamente nos podemos exceder hasta 5 años, Cristian. No, no Entonces son ya así. quedó, ok. Claro, quedó claro. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, Ana, te agradezco a ti también por la colaboración, por la ayuda. Quiero agradecerle a todos los partícipes por la participación en este tema. Esto es, simplemente un espacio que hacemos para tanto nuestros clientes, para cuando aquellas personas que también quieren conocer un poco del tema. Esta información la vamos a publicar en nuestra página web para que la compartan y quienes quieran ingresar y revisar el tema lo hagan. Espero que esto nutra cada vez más el conocimiento, la esperanza y las bondades que realmente tiene el sistema pensional colombiano. Es importante que tengamos claridad que yo a nivel personal así lo siento y los que me conocen saben
que lo vivo de esa manera, no hay mejor inversión para el futuro que la pensión. No es un gasto, no es una obligación, no es una tontería, es todo lo contrario. Es inversión, es tranquilidad, es calidad de vida, es confianza, es estabilidad. Pero obviamente también siempre soy reiterativo en decir que hay que saber tomar las decisiones adecuadas. Yo siempre acuño mucho esa frase y digo, tomando las decisiones adecuadas, créanme que esto se convierte en algo maravilloso. Pero hay muchos mitos y paradigmas y por eso cada año tratamos de reunir a nuestros clientes y clientes potenciales en estos escenarios para que nutramos esa discusión y yo espero y aspiro que la reforma pensional, si se le da el trámite debido y se llega a los consensos que se deben, lo que se apruebe realmente sea de utilidad y no vaya a ir en contravía o en detrimento de nuestra situación futura, donde sí nos pondríamos en jaque todos en un futuro. Entonces, Ana, a ti te agradezco realmente por tu ayuda y tu apoyo y también quiero dejarte el espacio para que nos despidamos. Les agradezco nuevamente y cualquier cosa, cualquier información, lo que requieran, con mucho gusto, aquí mi teléfono de contacto, todos tienen muchos el de Ana, nuestra página web www.pensionate.co y nuestro correo de contacto comercial @pensionate.co. Bueno, no nos siento más. Muchas gracias a todos por su asistencia. Ya saben, cuentan con nosotros pues para cualquier inquietud. No se tomen este tema a la ligera. La verdad que conocemos casos muy chéveres, muy bonitos de nuestros clientes, pero también conocemos casos muy complejos en donde uno dice si esta persona hubiera actuado antes, hubiera tomado una decisión sabia antes en cuanto a su parte pensional, pues la historia sería otra. Entonces, no den ese tema por sentado y bueno, nada. Feliz almuerzo para todos. Hasta luego. Feliz fin de semana. Adiós.